Hola, buenas tardes. Soy Jorge Rubio y a continuación vamos a desarrollar la tutoría de la materia de Ciencias Naturales para el segundo nivel y correspondiente a la segunda evaluación. Durante esta segunda evaluación vamos a estudiar los siguientes contenidos pertenecientes al bloque temático 3, que tiene por nombre Energía y Electricidad. Desarrollaremos en este bloque temático tanto el tema 1, la energía, como el tema 2, electricidad. El tema 1 consta de un solo epígrafe, que es la energía, es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, día 11 de enero, y la electricidad también tiene un único epígrafe, que tiene el mismo nombre, y se desarrollará el miércoles que viene, el día 18. También vamos a desarrollar durante esta segunda evaluación el bloque temático 4, fuerza y movimiento, que consta del tema 1, cuyo título es el movimiento, la velocidad y la fuerza. El movimiento lo desarrollaremos el día 25, la velocidad la estudiaremos el miércoles 1 de febrero y finalmente el tercer epígrafe, que es la fuerza, será el día 8 de febrero. Estudiaremos también el bloque temático 5, la actividad humana y el medio ambiente. El tema 1 de este bloque temático 5 tiene por título Recursos, Contaminación y Residuos. Los dos primeros epígrafes serán estudiados el miércoles 15 de febrero. Veremos los recursos naturales y los recursos hídricos. Los epígrafes 3 y 4, es decir, la contaminación del aire y su vigilancia, así como los residuos y su gestión, serán estudiados el miércoles 22 de febrero del 2012. Los alumnos oficiales tendrán la posibilidad de presentarse al examen el día 25. Como he comentado, hoy vamos a empezar con el bloque temático 3, energía y electricidad, y veremos el tema 1, correspondiente a la energía. El epígrafe 1 es la energía, que es el epígrafe único de este tema. La energía es imprescindible para nuestra sociedad, por diversas razones. En la actualidad, la iluminación de nuestros hogares, lugares o zonas de trabajo, así como zonas comunes como las calles, el metro, aeropuertos, son iluminadas gracias a una energía eléctrica. Además, la energía es empleada para calentar y refrigerar nuestras casas. Utilizamos calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Diariamente cocinamos nuestros alimentos gracias bien a la vitrocerámica, que funciona con energía eléctrica, o al gas. Y esta conexión que estamos teniendo ahora mismo, la conexión mediante un ordenador y esta tutoría virtual, es gracias a la energía eléctrica. Es decir, la energía está en cada aspecto de nuestras vidas. También tenemos que tener en cuenta que la energía se utilizaba en el pasado. En ocasiones las fuentes de energía eran las mismas, pero también se utilizaban fuentes de energía distintas. Algunas de esas fuentes de energías podían ser la fuerza de animales y hombres, para el arado de cultivos, previo al sembrado de cultivos, se utilizaban animales como vacas y bueyes, también la fuerza de los hombres, y bueno, se utilizaban animales como burros o caballos para el transporte en carro. Hoy en día se sigue utilizando la combustión de carbón o madera en ciertas zonas rurales de España y bueno, y también en otros lugares y en otros países en vía de desarrollo, pero verdaderamente la utilización de calor por combustión de carbón o madera es más bien una cosa del pasado. Hoy en día está quedando en desuso. Nuestros antepasados también utilizaban la fuerza del viento, es decir, la energía eólica.
bien para navegar, mediante barcos con vela, o para mover molinos de viento. Los molinos de viento con los que se puede triturar el grano para conseguir harina. La utilización de la máquina de vapor y de los combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas fue posterior. Pero tuvo una gran relevancia, ya que en la revolución industrial fue posible gracias a la utilización sobre todo de estos combustibles fósiles. Por ejemplo, el carbón se empleaba para calentar casas, así como para generar vapor y así medios de transportes como el tren de vapor. Más recientemente ha sido la utilización de la energía nuclear. Hoy en día también conocemos y empleamos la energía solar, tanto en su forma térmica como fotovoltaica. Térmica para la calefacción, el agua caliente, etc. Y fotovoltaica mediante paneles fotovoltaicos compuestos por células fotovoltaicas que captan la energía lumínica y la transforman en energía eléctrica. También conocemos y empleamos la energía geotérmica, que como su nombre indica es la producida por el calor interno de la Tierra. La energía mareomotriz, fruto de las corrientes marinas, las olas, así como las mareas, y la energía eólica. Estas tres fotos nos muestran la imagen superior izquierda, unos molinos de viento, que pese a que se puede considerar una energía limpia, evidentemente también significa un impacto ambiental considerable, aunque solo sea desde el punto de vista visual. A la derecha tenemos unos paneles fotovoltaicos que están captando energía solar. En estos dos casos, estas energías debemos tener en cuenta que requerimos de unas condiciones climáticas adecuadas para desarrollarlas. Es decir, necesitaremos situar los molinos de viento en una zona relativamente alta y donde dé el viento. Y evidentemente los paneles fotovoltaicos solo serán eficaces si reciben luz solar un determinado número de horas al día. En la imagen inferior vemos una plataforma petrolífera en alta mar en la cual se está extrayendo petróleo, que es un combustible fósil, como veremos más adelante. A continuación vamos a ver el concepto de energía, así como sus unidades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué proviene la palabra energía. Proviene etimológicamente del griego y significa la actividad o fuerza de acción. Pero lo que nos interesa a nosotros, ya que estamos en ciencias naturales, es el significado físico. La energía, entonces, sería la capacidad para realizar un trabajo. La unidad es la misma que la del trabajo, por lo tanto. En el Sistema Internacional de Unidades es el julio. La definición de julio sería el trabajo realizado cuando la fuerza de un newton desplaza su punto de aplicación 1 metro. Hay otras unidades. Corrientemente se utiliza el término caloría o kilocalorías si nos referimos al valor energético de los alimentos. Aquí vemos la equivalencia entre una kilocaloría, que equivale a 4,186 por 10 elevado a 3 julios. Para la energía eléctrica se utiliza el kilovatio hora. Un kilovatio hora equivale a 36 por 10 elevado a 5 julios. También hay otras unidades que quizás no conozcamos, que serían para referirnos a la energía de combustibles fósiles. Emplearíamos entonces el término TEC, el equivalente de carbono,
o TEP. Lo mismo para el petróleo, es decir, tonelada equivalente de petróleo. A continuación vamos a ver los tipos de energía. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la energía puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, forma de calor, también la electricidad, el movimiento, es decir, lo que denominamos energía cinética, o de posición, entonces sería energía potencial, pero también puede ser la energía electromagnética, es decir, en la que intervienen la electricidad y el magnetismo, etc. Veremos ahora la energía cinética y potencial. La energía cinética es la que posee un cuerpo por el hecho de moverse. Por lo tanto, depende de su masa y de su velocidad. Es decir, cualquier coche, una bicicleta o cualquier móvil, es decir, un cuerpo en movimiento, tendrá una energía cinética. Esta viene expresada por la siguiente fórmula que aparece. Sería energía cinética, EC, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética, como hemos dicho, se expresa en la unidad de julios, la masa en kilogramos y la velocidad en metros segundo. La energía potencial gravitacional es la que tiene un cuerpo por encontrarse a una determinada altura. Es debida a la capacidad que tienen los cuerpos al caer, a causa de la gravedad. Aquí podemos ver la fórmula de la energía potencial. EP, o energía potencial, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad por la altura. Es decir, M por G por H. Debemos tener en cuenta que la suma de la energía cinética y de la energía potencial de un objeto se denomina energía mecánica. Y la energía mecánica es, por tanto, energía cinética más energía potencial. Como vemos en la fórmula, EM es igual a energía cinética más energía potencial. Es importante tener en cuenta esto para realizar problemas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a suponer un caso en el que uno tira un objeto al aire de manera vertical, al lanzar ese objeto lo lanzo con una determinada velocidad. Ese objeto, según aumente la altura, irá disminuyendo su velocidad hasta alcanzar su cota máxima, en la que la velocidad será igual a cero. Por tener un movimiento, tiene una energía cinética. Al alcanzar la cota máxima, tendrá una energía potencial. Por eso decimos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. A continuación vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos de ejercicios relacionados con la energía potencial y con la energía cinética. El primer ejercicio dice así: ¿qué energía potencial posee un cuerpo de masa 10 kilogramos colocado a 4 metros del suelo? Bueno, lo primero que debemos hacer es plantearnos cuál es la fórmula de la energía potencial. Sabemos que la fórmula de la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Es decir, EP es igual a M por G por H. Sustituimos en esta fórmula los valores que tenemos según los datos que nos han indicado. La masa sabemos que es de 10 kilogramos. La aceleración de la gravedad es 9,81 metros partido segundo cuadrado. Y
la altura sería de 4 metros. Al hacer la multiplicación nos daría 392,4 julios. Esa sería la energía potencial de ese cuerpo con esa masa a esa determinada altura. Debemos conocer el valor de la gravedad, y en algunos textos nos aparece con 9,8, en otros con 9,81, siendo este segundo caso un poco más exacto. El segundo ejercicio dice lo siguiente: si el cuerpo del ejercicio anterior cae a la altura a la que se encuentra, ¿con qué energía cinética llega al suelo? Como he dicho antes, debemos tener en cuenta que la energía mecánica es la suma de energía cinética más energía potencial. Y debemos suponer una cosa que no ocurre en la realidad, pero que deberemos tenerla en cuenta a la hora de realizar este tipo de problemas físicos. Debemos suponer que no hay rozamiento. En la realidad sí que existe, ya que un objeto al moverse roza con el aire y el aire le va frenando de alguna manera velocidad. Debemos suponer, por lo tanto, que no hay rozamiento. En ese caso, en este supuesto, como he dicho, irreal, la energía potencial se transforma en cinética. Por lo tanto, igualo energía potencial a energía cinética. Es decir, digo, EP es igual a EC. Por lo tanto, el valor de energía potencial que nos había dado antes será el valor de energía cinética ahora, que es 392,4 julios. Una cuestión muy importante en este tema, y debemos tenerla en cuenta, es el principio de conservación de la energía mecánica, que dice así: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. Como hemos visto en el ejercicio anterior, en el que se fundamenta, bueno, el ejercicio, hemos demostrado el fundamento del principio de conservación de la energía mecánica. Es decir, la energía potencial se ha transformado en energía cinética. Es decir, no se ha destruido en ningún caso la energía, sino que se ha transformado de una forma, energía potencial, a otra, energía cinética. A continuación, vamos a ver las energías renovables y no renovables. Hoy en día son términos bastante conocidos y bastante utilizados en medio ambiente. Vamos a definir primero el término de energías no renovables. Las energías no renovables son aquellas cuya fuente de recurso, es decir, donde extraigo esta energía, resulta agotable. Debemos tener en cuenta, cuando nos referimos a que resulta agotable, que nos estamos refiriendo a escala temporal humana. Es decir, un ser humano tiene una duración determinada, pero en comparación con la escala geológica, el tiempo del ser humano es ridículo. Por eso decimos que el carbón o el petróleo serían ejemplos de energías no renovables, son recursos agotables. ¿Por qué? Porque geológicamente tardan mucho tiempo en renovarse. Verdaderamente sí que tienen una tasa de renovación, pero la consideramos no renovable teniendo en cuenta la escala de tiempo humano. Es decir, en la actualidad se está generando en estratos inferiores de la Tierra tanto carbón como petróleo, gracias a los sedimentos de zooplancton, materia vegetal, algas, que fueron depositados en tiempos geológicos
muy lejanos. Por contraposición a lo no renovable, hablaremos de energías renovables como aquellas cuya fuente u origen puede hoy considerarse infinito y que la naturaleza se encarga de reproducir a través de procesos tales como el ciclo hidrológico, el viento, la energía interna de la Tierra, etc. Hay ciertos autores que consideran que la energía interna de la Tierra, el calor interno, va a menos, porque se va disipando diariamente. Pero bueno, hay dudas respecto a esto. De todas maneras, dado que en la actualidad no se tiene claro, pues se ha situado como energía renovable. También es bastante empleado el término energía verde. Es un concepto que se utiliza en medio ambiente para referirse a energías renovables respetuosas con el medio ambiente. Generalmente las energías renovables son más respetuosas con el medio ambiente que lo que puede ser una energía no renovable, ya que la combustión de carbón, petróleo o gas natural genera una gran cantidad de residuos perjudiciales para el medio ambiente, para el entorno natural y por lo tanto también para nosotros. Pese a todo, no hay ninguna energía que se pueda considerar completamente verde o limpia, ya que, como he puesto antes el ejemplo de los molinos de viento, pese a que a primera vista no contaminen, sí que causan un impacto visual, pues están en medio de un entorno natural y no es lo más natural que se puede considerar, ¿no? Puede haber árboles, animales, pero no molinos de viento. Pese a ello, en comparación con otras energías, sí que se pueden considerar verdes. También podemos clasificar las energías como tradicionales, es decir, las que se han utilizado tradicionalmente hasta la actualidad, y otras energías alternativas que se van a descubrir o están en proceso. Como energías tradicionales o convencionales, nos referimos a aquellas que se han usado y se usan con frecuencia en el mundo o que son fuentes de energía muy comunes. Pueden ser renovables, como puede ser la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica sería la generada a través de un salto de agua en una presa. Ese agua tiene una energía por estar en movimiento y por estar a una determinada altura. Al caer mueve una turbina que genera electricidad, por eso el término hidroeléctrico. También pueden ser no renovables, como el petróleo, gas o carbón, que es lo que consideramos combustibles fósiles. Las energías tradicionales, en especial estas últimas, como el carbón, tuvieron gran importancia en la revolución industrial y en el transporte. Posibilitaron el transporte, como hemos dicho antes, gracias a la combustión de carbón se genera gran energía y bueno, mucha maquinaria en su momento dependía de este tipo de combustibles. También existen energías alternativas o no convencionales. Son aquellas que no han tenido un uso muy frecuente en el pasado, o de las que se conoce su uso y rendimiento recientemente en el tiempo. Actualmente, por lo tanto, se potencia su desarrollo por ser renovables. De alguna manera son el futuro. Si estamos agotando las reservas de carbón y petróleo, debemos buscar una serie de energías alternativas que sean más respetuosas con el medio ambiente y de las que podamos disponer en un futuro.
Se está potenciando en la actualidad el desarrollo de energía solar con paneles fotovoltaicos o la energía térmica de la luz solar, la energía mareomotriz, que es la que depende de las corrientes, mareas y olas, y la biomasa, que es la energía que depende de la materia orgánica que viene de los seres vivos o de los restos de seres vivos, tantos animales como vegetales. Bueno, a continuación vamos a ver una serie de energías y comenzaremos por el petróleo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, hidrocarburos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que tiene un origen fósil. Se origina gracias a una transformación de materia orgánica, bien animales, zooplancton y algas o fitoplancton, que fue depositada en grandes cantidades en mares o lagos donde no hay casi oxígeno en un pasado geológico. Esta materia orgánica fue enterrada y está en la actualidad bajo capa de sedimentos, por eso hay minas de carbón o hay plataformas petrolíferas, tanto en alta mar como continentales, donde se están levantando estratos inferiores de la Tierra para extraer estos materiales, como puede ser el petróleo o el carbón. El enterramiento por capa de sedimentos genera un calor y una presión elevados. Los hidrocarburos formados ascienden a capas superiores debido a su baja densidad. Tratan de ascender porque se encuentran a una presión elevada, pero en ocasiones alcanzan ciertas estructuras geológicas o capas impermeables que impiden su ascenso. Ciertas estructuras geológicas como anticlinales o capas impermeables generan cámaras petrolíferas donde se acumula el petróleo y entonces se forman los yacimientos petrolíferos. Evidentemente esto tiene un interés económico brutal. El petróleo en ocasiones se encuentra asociado a capas de gas natural. Evidentemente el gas natural, por ser más volátil, menos denso, se encuentra en estratos superiores y el petróleo más abajo. Debemos tener en cuenta que el petróleo es un recurso no renovable, por eso antes hemos hablado de energías alternativas. También debemos tener en cuenta que en la actualidad es la principal fuente de energía en países desarrollados. Hoy en día se están desarrollando coches híbridos, coches eléctricos, pero la mayoría dependen de petróleo, bueno, de gasolina o gasoil, derivados del petróleo, en definitiva. A continuación hablaremos del carbón. Como el petróleo también se trata de un recurso no renovable, se considera roca sedimentaria de color negro. Lo primero que quiero decir es que al petróleo, pese a tener un origen, digamos, similar, es decir, sedimentario, no se le considera roca porque la definición de roca implica un carácter sólido y el petróleo obviamente es líquido o semilíquido. Hay diversos tipos de carbón. De menos a más contenido de carbono encontramos la turba, el lignito, la hulla y la antracita. El contenido de carbono aumenta y también el poder calorífico, es decir, la energía en forma de calor que se obtiene mediante la combustión de turba, lignito, hulla y antracita. En la turba incluso se pueden reconocer ciertos restos vegetales
y generalmente se genera en zonas, pequeñas lagunas, zonas semipantanosas, con poco oxígeno, donde por descomposición de materia vegetal y con la intervención de ciertas bacterias se genera esta roca sedimentaria. Generalmente se genera a través de restos vegetales, como pueden ser musgos, como sphagnos. El lignito también podemos reconocer ciertas estructuras vegetales, pero mucho menos que en la turba, y tiene una consistencia y una densidad mayor. La hulla es el carbón más empleado y es el que se utiliza, pues, para las antiguas cocinas de leña que se utilizan y que se siguen utilizando en ciertas zonas rurales. Y la antracita tendría, pues, el grado de carbono y un poder calorífico más grande. Al igual que el petróleo, se utiliza como combustible fósil, tiene un alto contenido en carbono. Su origen es la transformación de materia vegetal en medios someros, es decir, de poca profundidad, como puedan ser pantanos, lagos o fondos marinos, por parte de bacterias. Es decir, intervienen microorganismos en su formación. Tras el petróleo, es una de las energías primarias más empleadas en el mundo. Hoy en día, el uso de carbón en España ha decaído bastante, pero a principios del siglo pasado era bastante empleado en diversos sitios. El carbón tiene diversas aplicaciones: la generación de energía eléctrica, en la industria siderúrgica, pero también el uso doméstico, sobre todo en países en desarrollo. Un momentín, que había habido un problema con el sonido. Como decía, el uso doméstico en la actualidad, sobre todo, es en países en vías de desarrollo, es decir, en lo que son países subdesarrollados que requieren estas fuentes de energía, ya que todavía, pues, no han desarrollado el uso de energía eólica mediante molinos de viento, energía hidroeléctrica u otras fuentes de energía renovables y más limpias. Otra aplicación sería la carboquímica, que serviría, pues, para obtener después amoníaco, metanol, gasolina, etc. A continuación veremos el gas natural. También se puede considerar una energía no renovable. Hemos visto que se puede encontrar en las mismas cámaras petrolíferas, en capas superiores. Es una mezcla de gases ligeros asociados a yacimientos de petróleo o carbón. Su composición es variable, aunque mayoritariamente es metano, CH4. Además de en yacimientos, puede obtenerse por descomposición de restos orgánicos, es decir, basura, vegetales, etc. En plantas de tratamiento especializadas, como pueden ser depuradoras de aguas residuales, denominándose en este caso biogás. El gas natural produce menos CO2 que otros combustibles y se quema más eficazmente, es decir, tiene una mayor eficacia de combustión. Por eso se emplea en calefacciones en la actualidad, ya que genera menos CO2. Respecto a la energía nuclear, podemos decir que es la energía liberada en reacciones nucleares, espontánea o artificialmente. El término espontáneo es decir, de manera natural. Se considera también una energía no renovable
pues para su producción se necesita uranio. A partir de ella se pueden obtener energía eléctrica, térmica o mecánica. En ocasiones se usa con fines bélicos. Esperemos que en un futuro no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, fue empleada en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Es bien conocido también, desgraciadamente, el accidente de Chernóbil, en la Europa del Este. Y más recientemente el de la central de Fukushima debido a un tsunami, es decir, a un maremoto. Las repercusiones ambientales son importantes, ya que los residuos radiactivos son muy duraderos, duran miles de años. El principal problema radica en su almacenamiento. El almacenamiento de residuos es bastante problemático. Por eso en la actualidad de vez en cuando aparecen noticias en las que se ofrecen subvenciones a ciertos pueblos para que hagan, digamos, de cementerio nuclear en el que se puedan almacenar esta serie de residuos. Yo evidentemente me plantearía si, como habitante de una de estas zonas, ¿qué merece más la pena? ¿El dinero o la salud? Yo creo que nadie quiere tener una central nuclear o un cementerio nuclear o residuos nucleares cerca. Respecto a la energía hidroeléctrica, debemos tener en cuenta que se obtiene al aprovecharse la altura de un curso de agua. Es decir, al hablar de altura y de un curso de agua, estamos hablando de energía cinética porque el curso de agua se encuentra en movimiento y de energía potencial porque se encuentra a una determinada altura. Generalmente se suelen situar en el límite de presas o embalses. También se suelen emplear mareas y lo que se hace es el agua, la corriente del agua, al tener una energía cinética y potencial, hace girar una turbina y esta genera electricidad. Por eso el término hidroeléctrico, es decir, se combina la fuerza del agua y esta genera electricidad mediante una turbina. Ya se usaba en el pasado, como ejemplo están los molinos rurales, que se situaban en el curso fluvial y se empleaban pues para moler grano. También existen grandes presas con centrales hidroeléctricas en la actualidad y tiene una serie de inconvenientes. Por eso nunca podemos hablar de una energía completamente limpia. Entre los inconvenientes destacan la construcción de embalses donde se inundan terrenos, como pueblos enteros, bosques, zonas que de manera natural no estarían inundadas. También hay un gran impacto en los ecosistemas acuáticos. Evidentemente, al construir una presa, digamos que dificultamos la migración de fauna como puedan ser peces y anfibios acuáticos, y también afectamos obviamente a la vegetación de ribera, es decir, a la serie de árboles y arbustos que componen la flora de un lugar, que en condiciones normales se sitúan en las orillas de un río, pero si este río disminuimos su caudal, pues no tendrán agua suficiente. Si le aumentamos, morirán, puesto que no quedarán inundados. Es decir, esto es consecuencia del aumento y disminución del caudal. El caudal de un río es distinto en el curso alto, medio y bajo. Y al represarlo, pues lo que generamos es una cantidad de agua inmensa en una zona y en otra pues el caudal se ve bastante disminuido. Lo que se está tratando es de buscar alternativas para posibilitar la migración de peces y anfibios mediante una serie de canales que posibilitan que esté conectado el río con los embalses. De todas maneras, evidentemente no es la alternativa más natural, pero bueno. A continuación vamos a ver la energía solar.
Se obtiene mediante la captación de la luz solar y el calor que emite el sol. Puede transformarse en energía eléctrica o bien en energía térmica, es decir, en electricidad o calor. Hay distintos tipos de energía solar. Energía solar pasiva, no depende de sistemas mecánicos. Energía solar térmica, se emplea para el uso sanitario, es decir, agua caliente y calefacción. Energía solar fotovoltaica, como me comentaba antes, depende de paneles con células fotovoltaicas que transforman la energía lumínica en eléctrica. Produce electricidad mediante placas semiconductoras. La energía solar termoeléctrica produce electricidad mediante un ciclo termodinámico. La energía solar híbrida combina energía solar y otra energía. Y la energía eólico-solar funciona con el aire calentado por el sol. Entre las aplicaciones sería la calefacción, la iluminación, energía para pequeños electrodomésticos. En la actualidad se busca desarrollar y mejorar el rendimiento y uso de la energía solar, puesto que el mayor problema es el almacenamiento de esta energía. Además, bueno, debemos tener en cuenta que no todas las zonas disponen de una determinada radiación ni de un número de horas suficiente para generar una cantidad de energía razonable. La energía derivada del mar, pese a existir la tecnología que capta esta energía, las operaciones en el mar dificultan su desarrollo, es decir, el propio oleaje, las estructuras costeras, la propia orografía de la costa, digamos. Varias alternativas en el mar. Por ejemplo, está la energía del propio oleaje, las olas, las corrientes oceánicas y los gradientes térmicos y halinos, es decir, tanto la salinidad como las diferencias de temperatura, así como las mareas. El aprovechamiento de la energía de las olas requiere velocidad de viento y exposición de la costa frente al mar. No en todos los lugares, por lo tanto, se dan estas condiciones. Para aprovechar la energía de las mareas son necesarias ciertas morfologías, como pueden ser golfos, bahías profundas o estuarios. Para aprovechar el gradiente térmico, que suele ser recomendable que sea de unos 20 grados centígrados, deben ser en zonas entre los 20 grados de latitud norte y los 20 grados de latitud sur. Está comprendido entre estas latitudes, puesto que es el gradiente térmico ideal, es el idóneo en torno a unos 20 grados centígrados. Por encima o por debajo de esas latitudes no sería recomendable. Hablamos de biomasa como una energía renovable. Procede del aprovechamiento de materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, y de los seres vivos o sus restos y residuos. El aprovechamiento puede ser directamente por combustión de restos vegetales, por ejemplo, o por transformación en otras sustancias, determinados gases, al procesar ciertos residuos vegetales que puedan ser más tarde combustibles o alimentos. Hay dos tipos principales, vamos a diferenciarlos según su origen. Tenemos la biomasa animal, generada a partir de grasas, restos o excrementos animales, y también, dependiendo del origen vegetal, tendremos, como su nombre indica, la biomasa vegetal, derivada de troncos, ramas, tallos, frutas y restos vegetales. La energía geotérmica, como he comentado antes, proviene del calor interno de la Tierra. Es decir, la Tierra, desde su formación, desde el núcleo, se irradia una cantidad de energía hacia el exterior.
Ventajas: produce pocos residuos, es decir, al ser natural, pues la generación de residuos no es muy alta. Poco impacto ambiental, de alguna manera son procesos naturales y por lo tanto no genera tanto impacto ambiental como el impacto antrópico, es decir, el impacto generado por el hombre. Otra ventaja sería el gran ahorro energético y económico. Es una fuente de energía muy económica, ya que la genera la propia naturaleza, la propia tierra. Y las plantas energéticas no requieren mucha superficie. Inconvenientes: está la producción de ácido sulfídrico, que es el que se emana en cualquier emisión volcánica. Tiene un mal olor, tiene un olor fétido y en grandes cantidades llega a ser letal. Otro inconveniente sería la producción de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como sabemos, genera una pantalla en la atmósfera, lo que se denomina el efecto invernadero, con el consiguiente calentamiento global. La contaminación de las aguas próximas, es decir, las aguas contienen ciertas trazas de arsénico, amoníaco, etcétera, que son vertidas. La contaminación térmica: las aguas que fluyen en capas internas, como pueden ser geysers en Islandia, tienen una temperatura distinta a la de ríos, y si entran en contacto, pues evidentemente la fauna y flora podría verse perjudicada gravemente. También como inconveniente está el deterioro del paisaje, y solo está disponible en algunos lugares, no se puede transportar. Esos lugares son lugares con sismicidad, sísmicamente activos, requieren una sismicidad alta. Pues puede ser en zonas cercanas a las dorsales oceánicas, en zonas con vulcanismo activo, en especial en Islandia. Esta isla pues, se ve atravesada por una dorsal oceánica y la sismicidad del vulcanismo es alto. Los usos: entre los usos está la generación de electricidad, el propio calor, es decir, las aguas calientes se pueden emplear para calefacción y agua caliente sanitaria. La eficacia y el rendimiento energético de la energía geotérmica en Islandia es muy alto, y bueno, pues se ahorran mucha energía y mucha combustión de derivados del petróleo para la generación de agua caliente y de calefacción, de calor mediante calefacción. Su obtención es mediante perforación por fracturas naturales de rocas basales, de estratos basales, y mediante un flujo natural de agua caliente o vapor, o bien mediante bombeo de estos. Está muy desarrollada, como he dicho, en Islandia, es decir, deben ser en zonas volcánicamente activas. Bueno, para terminar, vamos a hablar de la conservación y degradación de la energía. El principio de conservación de la energía dice que unas formas de energía se transforman en otras. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si un coche va por una carretera a una determinada velocidad y frena bruscamente, esa energía cinética propia del movimiento de este coche se transforma en otras formas de energía, como puede ser el calor. Si yo pego un frenazo brusco, las ruedas de ese coche tendrán una temperatura elevada por el rozamiento con el suelo. Es decir, la energía cinética ha desaparecido y se disipa en forma de calor. Durante estas transformaciones la energía se degrada, es decir, pierde calidad. Además se transforma energía en calor, energía calorífica. El calor es una forma degradada de energía. ¿Por qué? Pues pese a que cualquier forma de energía se puede transformar en calor, este no puede transformarse en cualquier energía.
es decir, solo tiene una dirección. Ejemplos de transformación de energía en calor serían los siguientes. Energía eléctrica, al pasar por una resistencia, se disipa calor. Energía química, la combustión de ciertas sustancias genera calor. O energía mecánica, con el rozamiento o choque se genera calor. Es el ejemplo que he dicho antes de las ruedas y el coche. El rozamiento con el suelo genera calor. Por eso aparece el término rendimiento, que es la relación en porcentaje entre la energía útil obtenida y la aportada por una transformación. La fórmula del rendimiento es igual, por lo tanto, a energía útil entre energía total por 100, porque es un porcentaje. Con esto hemos terminado la sesión de hoy y nos veremos el miércoles que viene a la misma hora. Así que, hasta luego.